Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En estos momentos vamos a lectura de la Sagrada Escritura y la Biblia se encuentra en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Damos lectura de la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos por esta tu santa y divina palabra. Ayúdanos a entenderla cada día más y sobre todo vivirla. Pedido por la fiel audiencia, por los gobiernos, por los reyes, por las naciones, por Israel, por Canaán y aún por los pastores y ministros que tú has puesto, Señor, en el Evangelio. Por eso, Dios, ten misericordia de cada fiel audiencia y que puedan entender el tiempo en que vivimos. Y sobre todo que nos consagremos a través del poder de tu Santo y Divino Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. De nuevo con su programa, una entrevista con Dios, es para mí un privilegio presentar a sus panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, amados hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante. Vivimos en días difíciles y peligrosos. Cuidémonos de los falsos hermanos. Óigame bien, vivimos en días difíciles y peligrosos. Cuidémonos de los falsos hermanos. Y está basado ahí en Gálatas capítulo 2. Pablo describe el tiempo que estamos viviendo hoy en día y la que él vivió dentro de los mismos creyentes. Entonces hay falsos hermanos. Vamos a aprender hoy qué son falsos hermanos, a qué se refiere, hermano. ¿Entiendes? Porque hay muchos que se hacen pasar por hermanos, pero no lo son.
sino que vienen a expiar la vida cristiana para entonces condenar. Y estos son líderes, hermanos. Así que hay que tener mucho cuidado sobre esto. Pero vamos a ver lo que nuestro hermano Pablo nos dice, y el varón va a rectificar estos dichos. Recuerda el tema. Vivimos en días difíciles y peligrosos. Cuidémonos de los falsos hermanos. Amén, gloria a Dios. Sí, la falsedad en lo que se vivía en esos tiempos, en el tiempo de cuando Pablo predicaba la palabra de Dios. Aquí vemos nosotros que la falsedad también está en estos tiempos. Y más aún, pastor y amigos televidentes, está la falsedad no solamente en las congregaciones, no solamente en los líderes, sino está también trayendo la palabra de Dios en una falsedad, creyendo que la palabra de Dios no es edificación, sino es algo al contrario. Y vemos nosotros que muchos estamos atentos a esto. Pero la falsedad, vemos nosotros que también trae la apariencia, mucha apariencia hay. Y nuestro Señor Jesucristo nos recuerda y nos dice por su palabra que muchos se visten como ovejas, pero son lobos rapaces. Y ahí es que hay que tener entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se puede edificar? Es a través del poder del Espíritu Santo, no es a través de ojos humanos, no a través de lo que uno cree que es, no, esto es a través de la guianza del poder del Espíritu Santo, que es muy importante, amigo televidente, que seamos guiados por el poder del Espíritu Santo y andar y viviendo en el Espíritu Santo para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la falsedad, recuerde que esto no va disminuyendo, esto va aumentando cada día, no solamente en la congregación, no solamente a los pastores, no solamente a los líderes, sino también vemos como aquí Pablo pudo identificar la falsedad de hermanos que entraban, dice, a escondidas, para expiar, ¿qué? Expiar la verdad, lo que Cristo Jesús pagó por su sangre, por su muerte, para darnos a nosotros vida y vida eterna y vida de salvación. Pero aquí vemos Pablo que no lo hizo por sabiduría humana, sino lo hizo a través del Espíritu Santo. Y esto lo que hace que, si es a través del Espíritu Santo, no condena, sino edifica y hace que la persona se traiga la verdad, reconozca que de la verdad y quien murió por nosotros, quien pagó el pecado y por toda la limpieza, la pureza en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y nuestro ser, se llama Jesucristo. No vino Pablo a condenar y a matar, no, es al contrario, vino a edificar. Aquí vemos nosotros que hermanos introducidos trayendo, entre comillas, la verdad, cuando era todo estaba fuera de la verdad de Cristo Jesús. Al que se predica, al que se habla, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Amén, gloria a Dios, gracias, varón. Sí, es importante entender, amados hermanos, cuando ustedes buscan la palabra falso, es que no es real, que es una apariencia, como decía el varón. Cuando usted oye la palabra falso, es que nunca se han convertido. Dice falsos hermanos, es que no eran genuinamente hermanos, no habían aceptado a Jesucristo, no conocían al Señor, sino lo que ellos veían, y además se dejaban sobornar porque venían a expiar la libertad que había en Cristo. ¿Usted ve? Entonces ahí vemos que eran dirigidos por ¿quién? Por Satanás. Porque si aquí están expiando la vida en Cristo Jesús, no hay otro que siempre está expiando, sino es Satanás. Entonces pues usaba a otros hermanos que se hacían pasar por hermanos, pero que no eran hermanos. Y entonces, ¿qué hacían esta gente? Que entonces ponían tropiezo y se perdía la fe. Vamos a leer algunos versículos. 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Vamos a mirar aquí cómo son falsos hermanos. Se meten encubiertamente para exponer la idea equivocada y expiar la vida espiritual, y ahí se dejaban sobornar. Entonces eran doctrina de ¿qué? De demonios. Leamos. De Timoteo. Capítulo 4, del 1 al 5. De Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Dos puntos esenciales. Casarse. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. Fue Dios. Entonces cuando vienen gente que van a decir que no tienen que casarse con esta cosa, son falsos hermanos. Segundo, los alimentos. Hay mucha gente que se meten ahí, ¿entiendes? A vender comestibles, alimentos, y dice esto no se debe comer, esto no se debe comer, y comienzan a usar, ¿entiendes? La falsedad para que la gente entonces pierda la fe. La Biblia prohíbe sobre algunos alimentos que no se debe comer, la Biblia lo dice, pues hay que tener cuidado.
La Biblia prohíbe también unos cuantos carne que no se debe comer. La Biblia lo prohíbe. Pero nosotros no podemos imponer leyes para que los hermanos dejen de hacer esas cosas. Nosotros encontramos ahí en Romanos, en Primera de Corintios, capítulo 8, o sea, lo encontramos todo. Encontramos, amados hermanos, en Levítico, los alimentos que no se deben comer. O sea, hay mucho, hermano. Sí, pero no podemos imponerlo para forzar a la gente. Por doctrina, ¿usted ve? Y por eso dice el Señor que en los últimos días el Espíritu Santo va a revelar que mucha gente van a negar, la palabra apostatal, que van a negar la fe, escuchando ahí doctrina de demonio. Oiga bien, lo dice claramente, doctrina de demonio, porque van a contradecir a Dios. Porque si Dios dice no se coma esto, y usted lo contradice, la Biblia dice que en los últimos días a lo bueno le van a llamar malo, y malo a lo bueno le van a decir, ¿te ves? Entonces, falsos hermanos, son gente que no son creyentes en Cristo, no conocen al Señor, no andan por el Espíritu, no son santos, son espías. Gente que se le paga para que venga a expiar lo que está pasando ahí. Y tenía cierta reputación, dice Pablo. Sí. Pero Pablo dice que a él no le hablaron nada de reputación, y a él no le importa de esa reputación. Porque quien vale es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Te ves? Quien determina es Cristo. Así que esta reputación, que yo soy pastor, que yo tengo tanto estudio, que yo soy doctor. No. Esas reputaciones no van con el Señor. No. La Biblia, dime qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Mira lo que la Biblia dice. Así que eso de reputación no se mandó a predicar. Se mandó a predicar a Jesucristo. Y por eso el Señor mismo dice lo que tenemos que hacer. Mira cómo dice el Señor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Te ves? Entonces, esa es la reputación que tenemos que vivir. El que es santo, conforme a lo que dice Dios, no está diciendo yo soy santo, no, o yo soy líder, o yo tengo tanto estudio. No. Está fuera de lugar. Por eso son que falsos hermanos. La Biblia dice ahí que la iglesia de Éfeso encontró a muchos falsos apóstoles, falsos maestros. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, ¿entiendes? Del 1 al 6, para que miremos que aún en la iglesia de Éfeso, que era una iglesia de amor, se había perdido el verdadero amor y mucha gente estaba moviendo atrás. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ve, número 1, esta iglesia probó a los que se llamaban apóstoles. Y no eran mentirosos, hermano. Mentirosos. Sí. Y hace muchos líderes hoy en día que se llaman títulos, tienen, ¿entiendes? Mucho grado, pero son falsos. Ahora, el otro punto, no solamente que esos falsos que se van a introducir a la iglesia, sino que los mismos líderes se habían corrompido. Has dejado tu primer amor. Tu primer amor. ¿Sí? Estaban condenando a todo el mundo porque no tenían el amor, lo habían dejado. ¿Sí? ¿Doctrina de qué? De demonio. ¿Ve usted? Entonces, un falso es aquel que se hace pasar por lo que no es. Tiene una apariencia, una fachada. No conoce al Señor ni la ley. Vamos a ver que todos los hermanos se habían metido, que no eran enviados por los apóstoles de la iglesia primitiva. No, amados hermanos. Se hacían pasar y se metían. Vamos a ver a Hechos capítulo 15, del 1 en adelante, para que nos demos cuenta, estos falsos, que Pablo y Bernabé tuvieron muchos problemas. Inclusive Bernabé y Pedro se dejaron arrastrar por todas esas cosas. Pero mira aquí lo que dice. Hechos 15. Ajá. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme
al rito de Moisés no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. En ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio entre ellos, entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Ve usted? Entonces hay que tener cuidado. El hecho de que estos son líderes, reputación, son judíos,
pero se le dio la ley a ellos, no a los gentiles. Por eso el mismo Señor Jesucristo llamó a Pablo y le dio el ministerio de los gentiles. ¿Qué? No se lo dio a Pedro, no se lo dio a Jacobo, no se lo dio a Juan, se lo dio a Pablo. A Pablo. ¿Usted ve? Que eso es muy importante. Y Pablo se crió en la ley farisaica y tenía todo ese conocimiento, pero Dios lo sacó de allí. ¿Sí? Ahora toda esta gente, fariseos, saduceos, y aún los mismos hermanos, sin enviar el Espíritu Santo, se metieron ellos a atacar a los gentiles que se convertían al Señor. No, Dios le dio la ley a los judíos y le dio la gracia a los gentiles. Amén. Y puso a los gentiles un ministro diferente a ellos. ¿Sí? Por eso Pablo aquí está diciendo que son falsos, no fueron enviados. Es más, pues vamos a ir a Gálatas, capítulo, para que vea que él dice, a mí no me importa qué reputación tenga y cuántas cosas, pero a mí no me llamaron a eso, me enviaron a los gentiles. Es tremendo, hermano, hay que tener mucho cuidado. Vivimos en días peligrosos y mucha gente está perdiendo la fe. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Ve usted? Pablo mantuvo su ministerio, hermano, porque el Señor lo llamó a esto. Sí, querido pastor y líder, si Dios te llamó a una cosa, no te metas a otra cosa, porque va a parecer como falso. Cumple la palabra de Dios, conoce cuál es tu ministerio, pero no haga que los hermanos nieguen la fe escuchando doctrinas que no tienen que ser, porque hoy en día tenemos muchas doctrinas que no son de Dios y están metidas en la iglesia. Por eso es el tema. Vivimos en días difíciles y peligrosos. Cuídate de los falsos hermanos. Antes que usted hable, ¿y cómo se conoce un falso hermano? ¿Cómo yo sé? Oh, mira, vamos a 1 de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, para que vean. Aparece que son de Dios, vienen predicando, vienen con la palabra y con mucha santidad, terrible, y vienen ahí y rompiendo micrófono y cuanta cosa, y comprando gente, pero no, hermano, porque se van a ver con el Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ve usted cómo diferenciar? ¿Quién tiene espíritu de error? ¿Quién tiene espíritu de verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Meternos con Dios en oración y ayuno. Buscar la llenura del Espíritu Santo para que nos guíe. Que eso es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí que usted va a conocer. Si usted vive en el Espíritu, va a saber quién tiene espíritu de error y quién tiene espíritu de mentira. Quién tiene espíritu de verdad. Así que consagrémonos, hermano, y lea la Biblia, escudriñela, porque son tiempos difíciles y peligrosos. Sí, cuidado con los espíritus engañadores, muchos. La palabra de Dios aquí en el mismo lectura, capítulo 1 de Juan, habla de los espíritus engañadores, falsos, la falsedad, el engaño, la mentira, la apariencia. Esto es lo que permite muchos líderes, pero ¿por qué?
porque no son guiados, no son dirigidos por el poder del Espíritu Santo, que es la esencia de un servidor de Dios, de ser dirigido. El Espíritu Santo, que nos enseña el Espíritu Santo a mantenernos en verdad y llevarnos en verdad, a llevarnos a Cristo Jesús a todo tiempo, no por un momento, en todo tiempo. Dice la palabra de Dios, el 14 de San Juan, en versículo 15 en adelante: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, envíales otro consolador a los que los tiene y los lleva y los tiene en verdad, en Cristo Jesús. Así nosotros no entramos en una apariencia, no entramos que no seamos engañados. ¿Por qué? Porque somos dirigidos en el poder y en la esencia misma de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que debemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo, para poder nosotros entonces discernir. Porque esto muchos pastores y amigos televidentes hemos visto que muchas ven las otras cosas que no son de Dios, o que esto no es de Dios, esto no me parece a mí, esto creo que esto lo dice para mí. No, Dios cuando trae una palabra es para edificación, para bendición, para hacer un cambio. Dios no viene a ofender, no viene a dañar, sino viene a cambiar, a transformar, a hacer que el hombre se arrodille delante de Dios, en la presencia de Dios, busque el rostro de Dios. Esa es la palabra de Dios, eso es lo que hace Dios con su palabra. Dios no viene a matar ni a destruir, no viene a robar, sino viene a dar vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo podemos discernir? Porque muchas veces lo hacemos nosotros con los pensamientos humanos. Decimos, esto no es de Dios, yo creo que esto no es de Dios, y entonces empezamos a pecar contra Dios, cuando es Dios que está hablando. Pero es necesario que la esencia misma de Dios, el Espíritu Santo, nos guíe en todo tiempo, para poder nosotros no ser engañados por estos espíritus engañadores, como dice el capítulo 1 de Timoteo, que espíritus engañadores que nos van a hacer que no hagamos lo que Dios permite que lo hagamos, y todo va a ser al contrario. Y esto hay que tener cuidado. Como servidor de Dios tenemos que buscar siempre la guianza a través del poder del Espíritu Santo, para poder alcanzar la verdad y estar en la verdad en todo tiempo, y no ser arrastrado a la verdad, a la mentira, volver otra vez a la oscuridad. No, Dios ha pagado un precio a través de su Hijo amado Jesucristo en la cruz, de la cual vino al tercer día, resucitó y vino a darnos vida y vida en abundancia. Nos vino a dar conocimiento, sabiduría del cielo, no sabiduría humana, no sabiduría de la tecnología, no, sabiduría celestial, divina, de la cual nos dice que a través del poder del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, podemos nosotros vivir en la verdad, y vivir y gozarnos en la verdad, y vivir en todo tiempo en la verdad, que es a través de su Hijo amado Jesucristo. Pastor. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermano. Podemos pecar. Usted trata metiéndose a la doctrina y se le llama judaizante. Por eso le leímos el capítulo 15 de los Hechos. Lea bien ese capítulo. Por eso se llama judaizante. Y los mismos apóstoles dijeron, no. Nosotros somos diferentes. A nosotros ni una cosa, pero los gentiles no se puede inquietar a los gentiles. Moisés de tiempo tiene. ¿Sí? La ley tiene de tiempo. Que le predique. O sea, Dios puso otra persona para eso. Pero la iglesia tiene otro, hermano. Cristo es la iglesia. Y nosotros, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos que seguir lo que dijo el Señor, guardar sus mandamientos. Después estaremos hablando en otra ocasión sobre esto. Tenemos que entender, no se deje engañar. Vivimos en días difíciles y peligrosos. Mucha gente está practicando doctrina del demonio y por eso están perdiendo la fe, porque eso se convierte en esclavos. Y nosotros somos esclavos de Cristo, no del hombre. Y el hombre que está esclavizando a la gente. Con toda esa doctrina judaizante, eso de ponerse el gorrito, de traer cosas de Israel y tumbar cosas y ponerla en el púlpito. Oye, se están convirtiendo en judaizantes. Eso se llama anatema. Eso de estar que el sábado por aquí, el domingo por aquí, el viernes por allá, el comer esta comida y esta no. O sea, toda esa doctrina judaizante. Y solamente se le dio, ¿qué? A los gentiles. 4 cosas. Fornicación, ahogado, dedicado a los ídolos. Entonces, por eso les digo que ese anatema que están dedicando mucho, trayendo cosas de allá de Israel y lo ponen ahí como una idolatría. Y sobre todo, atenerse de sangre. ¿Sabe cuántas están comiendo sangre? Pero después hablamos de esas cosas. Lo importante es que usted se consagre, guarde los mandamientos del Señor. El Señor lo dice ahí en San Juan 14:15. Si me amáis,
guardad mi mandamiento, y da una lista para que usted reciba el Espíritu Santo. Pida la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a pedir? La llenura del Espíritu Santo. Eso se le dio a la iglesia, a los gentiles. Tenemos que buscar, ser guiados por el Espíritu, porque vamos a discernir. Ya el varón leyó ahí de 1 Juan 4. ¿Entiendes? Para discernir por el Espíritu. ¿Cómo discernir qué es un fácil y qué no es fácil? Hay 3 clases de espíritu. Está el espíritu humano. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, está el Espíritu Santo. En el capítulo 2 de los Hechos. Y está el espíritu diabólico. ¿Entiende? Eso es muy importante, que está ahí en Primera de Juan. Y estamos, hermano, en Génesis capítulo 3. O sea, por todas partes están esos espíritus que se meten. ¿Cuál de ellos están viviendo? Después hablamos. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Apártanos de la falsa doctrina. No permita que perdamos la fe. Danos sabiduría para la gloria tuya. Bendice a las iglesias y los ministros, Señor, y los hermanos. En el nombre de Jesús. Mira a tu siervo que ha de traer el mensaje. Úsalo como siempre lo hace. Dale la unción y la autoridad. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Con nosotros, en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5. En el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 33 al 37, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Con el tema nuestro servicio, la palabra de Dios en nuestra expresión al servicio de Dios, sea sí o no. Le damos lectura al capítulo 5 de Mateo, versículo 33 en adelante. Nuestra palabra sea así. Pero vamos a entender primeramente qué es la palabra. ¿Cuál es la palabra que debe del hombre, el servidor de Dios, debe expresar? Porque no estamos hablando palabra humana, sino estamos palabra celestial. ¿Por qué mismo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que nuestra manera de poder nosotros expresarnos al servicio de Él es sí o no? Para entender mejor, para poder más seguir en este tema, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4 en adelante, dice que ni tibio, porque lo vomita Dios, sea frío o sea caliente, lo traemos sea sí o sea no. No podemos, pero muchas veces como servimos a Dios, creemos que lo estamos haciendo de una manera agradable a Dios, porque usamos muchas expresiones. Creo que sí, tal vez, algún día, yo quiero hacer esto, yo deseo hacer esto. Y en el servicio de Dios no es un solo deseo, no es solo que si quieres, sino que la palabra de Dios debe ser al servicio de Dios o no servir a Dios. Y aquí vemos nosotros que Dios nos lleva, nos trae esta palabra, este mensaje, porque también lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 en adelante, que la Escritura dice, fue inspirada por Dios. La palabra fue inspirada por Dios. No solamente dice que solo para sanar, dice que para redarguir, para enseñarnos y llevarnos en justicia de Dios. Esta es la palabra que nos enseña que al servicio de Dios, como servidor de Dios, como buscar el Evangelio de Dios, vivir en el Evangelio de Dios, nuestra palabra sea sí o no, porque Jesucristo nos enseña. Aquí no vemos ni una palabra que Jesucristo diga, tal vez vaya a haber una sanidad, quizá yo vaya a hacer esto. No, era la palabra de Dios diciendo sí o no. Y aquí en esto nos enseña a nosotros que muchas veces nos lleva a nosotros como servidores de Dios, tenemos esta manera al servicio de Dios, de la expresión que tenemos al acercarnos a Dios.
yo quiero servirte, Señor. Yo quisiera servirte, Señor. Deseo servirte, Señor. Pero mira la situación, mira la manera que yo estoy viviendo o como te estoy sirviendo. Y aún Dios nos lleva más allá. Todavía dice que los de doble ánimo, tenemos un doble ánimo para el servicio de Dios. O sea, no somos tibios entonces delante de Dios. Porque si el que tiene doble ánimo sabe qué es el significado, es estar inseguro, es el que no está convencido de lo que Dios sigue haciendo y seguirá haciendo en la vida de nosotros. No está convencido, entonces es inconstante, se llama inconstancia, es que está a un lado y mañana está en otro lado, y dice como las olas del mar. Mira dónde nos lleva Dios, cómo nos enseña Dios de su palabra, sí o no, como las olas del mar. Si algún momento has tenido la oportunidad de estar en la orilla del mar, ver que hay olas que se hacen grandes y se hacen pequeñas, y así es la manera que nosotros servimos a Dios. Y nos dice, somos inconstantes, somos como olas de mar, somos hombres que estamos desanimados, pero por rato nos llega el gozo, por un momento nos llega el gozo. Y Dios dice que cuando hay gozo de Dios, la palabra es sí, creer. Y más allá también nos lleva a través de su Hijo amado Jesucristo, que la fe es Cristo Jesús. Y la fe, que es la certeza y convicción. Pero no dice ahí que tal vez crean el día de hoy o no crean mañana. No, la Escritura nos enseña a nosotros que nuestra palabra sea al servicio de Dios, sí o no. Muchas veces estamos viviendo en momentos inconstantes al servicio de Dios. Muchos están quizá quedado en casa por no querer servir, porque quizá algo no les gustó, algo no les agradó, y entonces están una excusa de por no querer servirle a Dios. Entonces son tibios. Lo que dice Dios, que Él mismo lo va a vomitar, que Él no lo va a aceptar. ¿Cómo podemos entonces poder nosotros estar constante, poder estar firme, estar de pie delante de Dios, al servicio de Dios, aún en momentos de situaciones o dificultades que vengan o problemas en nuestra vida? ¿Cómo va a ser nuestro vocabulario? ¿Cómo va a ser la manera que nosotros tenemos que acercarnos a Dios? Es sí o no. Pero hay dos palabras que nos enseña Jesucristo aquí en este capítulo 5 de Mateo, versículo 33 en adelante, que nuestra palabra sea sí o no, o sea al servicio de Dios, que podamos servirle a Dios con gozo, con paz, con alegría, que podamos nosotros servirle a Dios siempre en estar delante de Dios de pie y no estar debilitado, no estar en cansancio, sino estar con eso que Dios nos enseña a nosotros, que debemos decir siempre sí, sí al servicio de Dios. Pero muchos estamos pasando momentos que estamos en no o quizá, y esas palabras no es aceptable en la presencia de Dios, que tal vez, posiblemente, yo quiero, yo deseo, y esto no encontramos nosotros en la Biblia. Encontramos que nuestra palabra al servicio de Dios sea sí o no. Y nos lleva más allá, todavía nos dice que nosotros somos inconstantes, somos como olas de mar. Nos hace una comparación en diferente forma para que nosotros podamos atesorar la palabra de Dios, que podamos comprender, podamos servirle a Dios como dice nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Deuteronomio capítulo 23, 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. ¿Por qué dice esto? Porque ciertamente la demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Pecado, ¿por qué? Porque decimos servirle a Dios y de pronto cambiamos la manera de ser, la manera de quizá lo que suceda en nuestra vida, y después regresamos al no. O regresamos al sí, o estamos inconstantes y no estamos al servicio como Dios dice a nosotros. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos inconstantes, no estamos firmes, no hacemos el servicio como Dios le agrada, porque no quiere Dios que nosotros estemos tibios, porque Él nos rechaza. Él no lo acepta. Él acepta a aquel hombre, aquella mujer, el líder que está al servicio de Dios, no importando lo que suceda alrededor, porque está en constante al servicio de Dios, que su palabra, su lenguaje delante de la presencia de Dios es sí al servicio de Él. ¿Por qué se trae este mensaje? Porque estamos viviendo en tiempos tan difíciles
estamos viviendo en el evangelio, un evangelio que creemos que no hay poder, que se perdió la autoridad, que no hay guianza por poder del Espíritu Santo. Estamos viviendo un evangelio como tibio, y Dios no es tibio. El evangelio de Jesucristo es poder, autoridad, gozo, paz, seguridad. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, y ahí es que nos lleva a nosotros en el sí. Muchas veces como servidores de Dios nos llega un momento de la incredulidad, pero ¿quién nos trae esa incredulidad? Es porque nosotros estamos vacíos, no estamos en esa comunión con Dios, no dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a la presencia de Dios, y hay un descuido. Ahí es que el mismo Satanás, el enemigo, toma ventaja con nosotros, y ahí trae la duda, trae la incredulidad. Nosotros vemos otras cosas que Dios nos quiere enseñar y no lo vemos. ¿Por qué? Porque por la incredulidad nos ciega. Y aquí dice Dios que nuestra palabra sea sí o no al servicio de Dios. Aquí en Deuteronomio capítulo 23, 21 dice, cuando hacemos voto que cumplamos. También lo encontramos en el libro de Eclesiastés capítulo 5 del 3 en adelante. Que no prometamos a Dios lo que no vamos a cumplir. Es mejor no prometer a Dios y cumplirlo. Ve cómo Dios nos dirige, cómo nos enseña, cómo nos instruye Dios a través de su palabra, a través de su Hijo amado Jesucristo. En este capítulo 5 de Mateo nos dice a nosotros que no hagamos juramento, porque pastor, y muchas veces muchos dicen hacer juramento, pero juramento, ¿qué es un juramento? Es una falsedad, porque eso te lleva a una mentira, a un engaño. Dice que los votos que debemos hacer con Dios es el sí, es estar en constante, es al servicio de Dios, es vivir el evangelio. Es el evangelio que dice la palabra de Dios, que cuando Cristo se manifestó a esta tierra, vino a esta tierra, dice, buenas nuevas de salvación trajo Cristo Jesús. No trajo tristeza, no trajo dolor, no trajo angustia, no trajo nada de esto, sino trajo buenas nuevas de salvación para obtener la vida eterna y la salvación. Esto es lo que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. No trajo tristeza, no trajo dolor. Al contrario, trajo gozo, trajo paz, seguridad, que la promesa que Dios ha hecho o nos ha dicho, lo va a cumplir a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque es Dios. Dios de promesa, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de autoridad, Dios de cambio, Dios de restauración, Dios de transformación en nuestras vidas. Él es nuestro Dios. Pero es que nuestra palabra debe de ser sí, siempre al servicio de Dios. Pero si estamos fallando, estamos nosotros haciendo algo que no es agradable a Dios. Y es muy importante traer estos mensajes. ¿Por qué? Porque se cambia el evangelio, para que el evangelio se pueda ver que es luz, que es esperanza, que es vida, que es todo en Cristo Jesús, y que no sea un evangelio que nada más solo se predica, no solamente se lee una palabra de Dios, no, que el evangelio sea vivencia, que el evangelio sea las buenas nuevas de salvación, que el evangelio que Cristo vino y tiene el poder y tiene la autoridad sobre la muerte, sobre toda potestad de tiniebla. Esa es la palabra nuestro sí a Cristo Jesús, el vencedor, el Rey de reyes, Señor de señores, el que tiene poder en todo y por todo, siempre, no por un momento. Nuestra palabra sea así. Pero dice en el capítulo 30, versículo 33, capítulo 5 de Mateo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Cumplimos nosotros ante Dios, porque muchas veces aquí no puede entrar la emoción, no puede entrar un momento de felicidad, no puede entrar un momento de que estoy feliz y quiero servirle a Dios. No, el servicio a Dios sea sí nuestra palabra o sea no nuestra palabra. ¿Por qué? Porque aquí si hacemos juramento, dice, debemos de cumplirlo. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 23, 21 dice que si hacemos juramento, hacemos voto delante de Dios, debemos cumplirlo. Si Dios hiciera como se manifestaba antes, en los tiempos antiguos, miles y miles de años, no hubiera seres humanos en esta tierra, porque todos nos matara a Dios, porque juramos muchas cosas y decimos cumplir las cosas y no lo hacemos. Pero Dios, a su misericordia, envió a su Hijo amado Jesucristo, por la cual le llaman el Cordero que quita todo pecado, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que lo llevaron al matadero. Es Cristo Jesús,
Por eso Dios, a su misericordia, no nos mata a nosotros, no nos lleva de un solo. ¿Por qué? Porque muchos hemos jurado, muchos hemos dicho al servicio de Dios y estamos lejos ahora de la vida de Dios, estamos lejos de la verdad de Dios, estamos lejos de Jesucristo. Entonces nos enseña que la palabra debe ser sí, siempre al servicio de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no tenéis no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No caigáis en condenación. Ves que la condenación no lo dice el predicador, no lo dice el pastor, no lo dice un líder, lo dice Dios, que caemos en condenación, que decimos servirle a Dios y de pronto estamos tibios, que decimos servirle a Dios y después estamos diciendo no, que decimos servirle a Dios y estamos en incredulidad, que decimos servirle a Dios y estamos lejos de la verdad, o no queremos saber la verdad, o no queremos atesorar la verdad en nuestro corazón. Dice que es condenación. Condenación el hacer juramento, condenación es hacer promesa delante de Dios y no cumplirla, es condenación en la presencia de Dios. Cuidado, amigos y hermanos, servidores de Dios, cuidado de hacer promesa con Dios. Es mejor estar en silencio, mejor que Dios haga su promesa en uno y que nuestra vocación, nuestra palabra sea así siempre. En medio de las tormentas, Dios manifiesta su poder, su gloria, que en medio de la oscuridad, Dios nos saca su luz, que en medio de los caminos o las veredas que tomamos por equivocación, Dios nos lleva a su camino, que es en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús podemos nosotros mantener este poder y autoridad en nuestro ser y ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Le dimos lectura al capítulo capítulo 2 de Gálatas, donde vemos nosotros la falsedad de hermanos, de la falsedad de líderes, de la falsedad como introduce para expiar la verdad que ha sido manifestada en nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros vivimos como las olas del mar, vivimos inconstante, nuestra manera, el servicio de Dios es tibio, no es ni caliente ni frío. Dios quiere que nosotros seamos siempre calientes, seamos siempre sí, nuestra forma de adorar y glorificar el nombre de Dios y creer y tener la certeza, la convicción de lo que Dios ha de ser en nuestras vidas. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas que ha traído Cristo a través de Él. A través de la muerte de Él vino a darnos vida y vida en abundancia. A la resurrección al tercer día entre los muertos, no de entre los muertos y entre los muertos, vino a darnos vida, donde la cual Dios nos dio la libertad a conocer de Dios, saber que hay un Dios todopoderoso que tiene control, el cuidado en cada día, cada momento, cada mañana, cada día, cada mes, cada año. Tiene cuidado en nuestras vidas porque Él es el dueño del universo, de la tierra, y todo lo que se mueve en el cielo y abajo en la tierra, todo tiene poder y control Dios en nuestras vidas. ¿Cómo ha sido tu manera de servicio a Dios? ¿Cómo ha sido tu manera de expresarle a Dios? ¿Cómo ha sido tu servicio a Dios? Momento de analizar, momento de meditar. Verdaderamente mi servicio a Dios no ha sido agradable. Habla con Dios, acércate al trono de Dios, busca la presencia de Dios, deja que seas guiado por el poder del Espíritu Santo para poder tener ese acercamiento, tener esa comunión con Dios. Pero Dios, recuerda que dice su palabra que tibio lo vomita. El inconstante lo hace para un lado, el que es incrédulo también no lo acepta Dios, sino aquel hombre que vive, que glorifica el nombre de Dios, que está siempre constante, que es columna en el templo de Dios, que es el que adora y glorifica el nombre de Dios, aún en las adversidades, aún las situaciones, aún los problemas, aún las enfermedades, ya sea en el cuerpo, ya sea en el corazón. Viene Dios a purificar, a hacer el milagro, la cura, a dar algo, la sanidad en nuestro ser, para poder nosotros glorificar el nombre de Dios. Jesucristo dice en este capítulo 33, pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede el no, del mal procede el vivir sí al servicio de Dios, de mal procede mañana no servirle a Dios,
mañana estar con la incredulidad, de mal procede. Nuestra palabra sea así, para terminar y poder entender el mensaje de Dios. En el libro de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a qué, mantenernos en la verdad, enseñarnos el camino a través de Cristo Jesús, enseñarnos que debemos vivir en el gozo del Señor, enseñarnos a que en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia, enseñarnos a que a través de Cristo Jesús podemos llegar al trono de Dios, enseñarnos la Escritura que fue inspirada por Dios. ¿Por qué nos enseña? Nos da la enseñanza no por un día, para siempre, para la eternidad. Esto es lo que dice, porque nos ha traído vida y vida en abundancia, vida eterna. O sea, no nos ha enseñado por un día, o la palabra de Dios no nos enseña por una vez. No, nos enseña diario, la palabra de Dios nos enseña que hay un camino, hay una puerta para entrar al cielo a través de Cristo Jesús. Es la enseñanza, redarguir, que nos llama la atención, nos corrige, nos disciplina, nos enseña cómo debe ser la forma de servirle a Dios, cómo podemos nosotros adorar y glorificar el nombre de Dios. Redarguir nos enseña también, es corregirnos, es estar de pie, es decir, que cuando estamos débiles, fuerte nos hace Dios a través del poder del Espíritu Santo. También dice para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir. La corrección de Dios es en amor, la corrección de Dios, la disciplina de Dios es en amor. Dice que si Dios no nos corrige, dice que nos llama hijos bastardos. Pero si somos corregidos por la palabra de Dios, por la esencia y la dirección del Espíritu Santo, nos llama hijos. Porque qué padre que no corrige a su hijo. Qué padre, todo padre corrige a su hijo. ¿Para qué? Para que la vida lo lleve de una manera agradable y para que sea útil en la vida, que pueda hacer algo maravilloso en su existencia. Esto es la corrección de un padre. Más cuanto a la corrección de Dios Padre a nuestras vidas, nos enseña que el camino es en su Hijo amado Jesucristo, que nos dice que si queremos encontrar salvación a través de su Hijo amado Jesucristo, que si encontramos vida eterna a través de Jesucristo. Esto es para corregir, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La instrucción de Dios es traernos vida. La instrucción de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo es que nos instruye a que nos mantengamos en verdad a través de su Espíritu Santo. Esta es la instrucción de Dios. Recuerde, si tú estás viendo este programa en este momento, analiza, medita un momento, ¿cómo ha sido el servicio? Quizás has dicho, tal vez algún día serviré a Dios. Si es duro servirle a Dios, algún día voy a acercarme a Dios. O no seas que estos pensamientos vengan en tu corazón, en tu mente, sino sírvele a Dios en sí, al servicio de Dios, constante. Vivir el Evangelio, que es noticias agradables a nuestras vidas, para salvación de nuestra alma, para salvación de nuestro corazón, para salvación de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir adorando a Dios en el cielo. Muy importante, corregir, nos enseña, nos instruye. Esta es la palabra de Dios. Pero dice nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 5, versículo 37 de Mateo, que nuestra palabra sea sí o no, porque de mal procede. Así que levanta tus manos y di, Señor, he pecado, quizá he faltado en tu presencia, quizá mi manera de expresarme al servicio de tu Hijo amado Jesucristo no ha sido como tú has querido. Permita, Dios, y perdóname si algún momento he hecho promesa, he hecho voto contigo y no la he cumplido. Este es el momento que a través de tu palabra he entendido que no debo ser promesa, no debo ser voto, sino acercarme a ti, vivir el Evangelio que a través de tu Hijo amado Jesucristo es de bendición, es de edificación, es de cambio, es de transformación y de vida para vida eterna, para salvación de mi alma. Si has hecho esta oración, vive el Evangelio. Recuerda que son noticias agradables que ha traído Cristo Jesús. Tu palabra, la expresión de tu boca, debe ser sí, porque recuerda, no
es ser inconstante, inseguro, como ola del mar. Pero cuando dices sí, eres un servidor de Dios que adoras y glorificas y esperas la promesa que Dios te ha dicho o Dios ha de hacer en su voluntad y en su tiempo perfecto. Dios te bendiga. Amén. En San Juan 8:32 lo dice bien claro. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si eres libre, tu corazón está lleno de verdad. Está lleno del Señor y siempre va a decir sí. No va a tener por qué dudar ni nada de esas cosas, porque está seguro, segura de lo que es la vida, de lo que es la verdad. Dice nuestro hermano, entiende ahí en Hebreos 12:2, también vuelve y lo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la verdad es Jesucristo. Juan 3:16 vuelve y lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces tú no vas a jurar, no vas a hacer nada, sino que habla de la verdad. Porque hay una vida de ¿qué? De transparencia. Lo que tú eres por dentro, va a ser por fuera. Pero hay gente que tiene doble cara. Fachacé, dos ropas. Entonces no, hermano. Cristo es la verdad. Pablo dijo claro ahí en Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es muy importante entonces que entienda que la verdad, y así no va a tener que jurar porque tú no eres falso. La persona jura cuando no, entonces en la corte levantan la mano, ¿entiendes? Porque quieren la verdad y lo ponen sobre la Biblia, porque la palabra de Dios es la verdad. La verdad. ¿Sí? Y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Repite conmigo, Señor, gracias por la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este mensaje, Señor, de no jurar en falso. Permite que Cristo controle nuestra vida a través del Espíritu Santo. Borra nuestros pecados, Señor, y que estemos seguros y seguras de que tú eres real. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y permite, Dios, que seamos llenos de tu Espíritu. Y si tú vienes por la iglesia, que nos levantemos contigo en los aires. Gracias, Señor. Permite que seamos santos, porque tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Si hay otra razón de fe, le invitamos a que vaya a una iglesia donde se predique el Evangelio, la real palabra, y comienza a leerla. Dios me le bendiga mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.